Bueno, y la encuesta CACEN 2015 sobre vivienda y entorno reveló que el déficit habitacional se redujo en un 15% desde el año 2013. Vamos a conocer de este y otros resultados. Tenemos contacto nuevamente hasta ahora con Rodrigo Sánchez. Hola Viviana, muy buenas tardes. Claro, y los ministros de Desarrollo Social y de Vivienda fueron los encargados de presentar estas cifras que arrojó la encuesta CACEN 2015 frente a un grupo de vecinos de la comuna de Independencia. Recordemos que la metodología de esta encuesta, a diferencia de la del año 2013, mide no solamente aspectos cuantitativos, sino que también cualitativos. Estamos hablando de la calidad de vida de las personas, además del número de viviendas que hay en nuestro país. Según las cifras, entre 2013 y 2015 disminuyó en un 15% la cantidad de chilenos que no tienen vivienda, lo que significa la construcción de cerca de 67.000 viviendas en este periodo de tiempo que fueron ocupadas por familias. Así que en ese sentido el gobierno valoró lo que se ha hecho durante este tiempo, también se lo expusieron a los dirigentes vecinales que se encontraban en el lugar, pero eso sí, también reconocieron que existe una deuda en materia cualitativa, en materia del mejoramiento de las condiciones de la vivienda en los barrios a lo largo de todo el país. Por ejemplo, ellos ponían como un ejemplo instaurado el hecho de que algunas casas, por ejemplo, no tienen acceso a farmacias. Cerca del 31% de las viviendas a nivel nacional se encuentran a más de 20 cuadras de una farmacia, por lo cual es un aspecto que se tiene que mejorar. De todas formas, también conversábamos con la ministra de Vivienda, Paulina Zabal, acerca de lo que va a ocurrir durante el próximo año, ya que la mayoría de estas políticas que tienen que ver con el aumento de viviendas y por supuesto también de que familias chilenas logren llegar a ellas tienen que ver también con el aumento del presupuesto en vivienda y también los subsidios estatales que se dan a las familias para que puedan postular a distintos beneficios y así acceder a una vivienda, ya sea por medio de un arriendo o por medio de la compra de ella. Ante lo cual la ministra Paulina Zabal planteó que existe redistribución de los ingresos, por supuesto del presupuesto que se ha tramitado durante este ciclo en el Congreso Nacional y que vivienda es una de las prioridades. De hecho, ella planteaba que para el próximo año prácticamente se está duplicando el presupuesto destinado para que las familias chilenas tengan acceso a un hogar. Los invito a que escuchemos las palabras de la ministra de Vivienda esta mañana en una actividad en la comuna de Independencia, donde presentaron precisamente estos resultados de la encuesta CACEN sobre vivienda y entorno. Bajar 15%, bajar la barrera a los 400.000 es una noticia que nos tiene a todos muy contentos. Tenemos, conjuntamente con aquello, que celebrar la disposición y el acceso que cada día más los chilenos tienen a los servicios básicos, a la electricidad, a el transporte, a la escuela, a la salud. Esa también es una buena noticia que hoy día la CACEN empieza a medir y que es muy relevante para determinar las condiciones de vida de las personas. También es una buena noticia saber que esta disminución del déficit cuantitativo y esta mejor localización es a pesar de toda la cantidad de desastres que hemos tenido en la última década y a pesar de eso vamos mejorando significativamente. Entonces bajó el hacinamiento, bajó también la cantidad de familias que comparten un mismo hogar, pero la deuda ahora también para el gobierno es mejorar las condiciones en las que viven las familias. Por ejemplo, los materiales de construcción con los cuales se hacen las viviendas, que todavía tiene una evaluación que está estancada en relación al 2013 y el 2015, por lo cual en ese sentido el gobierno también comprometió a avanzar en esa materia. Otro de los temas que también abordamos durante esta jornada, aprovechando que estaba el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, fue el reciente ajuste ministerial que hizo la presidenta Michelle Bachelet este viernes. Un ajuste ministerial que muchos planteaban que debió haber sido más político que lo que se efectuó finalmente, que se deberían haber hecho modificaciones al comité político de la presidenta Michelle Bachelet. Durante esta jornada conocimos una entrevista donde ella planteó su conformidad con el actual equipo. Recordemos que solamente el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, integrante del comité político, presentó su renuncia para ser reemplazado por Paula Narváez, ex jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Pero otra de las incógnitas que dejó instalado este cambio de gabinete fue la permanencia de los ministros comunistas en el equipo de la presidenta Bachelet. Recordemos, de hecho, que el Partido Comunista había confirmado que nombres como Claudia Pascual o el mismo ministro Marcos Barraza estaban sumamente bien evaluados al interior de la colectividad y que, de hecho, ellos podrían haber sido buenas cartas para postular al Parlamento para las elecciones del próximo año. El PC tiene la intención de aumentar los cupos, evidentemente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado,
con militantes de su partido. Actualmente su bancada está compuesta solamente por 6 diputados y esta podría haber sido una buena oportunidad para tener rostros que ya son conocidos por la ciudadanía para postular estos cargos. Pero le consultamos este tema al ministro Marcos Barraza, por qué finalmente decidió quedarse en el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, y esto fue lo que nos respondió. Lo importante es que queda un año, el 2017, muy intensivo en términos de consolidar ciertos cambios, ciertas reformas en materia de educación, y el esfuerzo tiene que estar puesto en trabajar con la mayor dedicación para que eso se pueda materializar. Y esto también se da en medio de cuestionamientos de los otros timoneles de la nueva mayoría al rol que ha cumplido el Partido Comunista durante la tramitación, por ejemplo, del reajuste al sector público, donde recordemos que la bancada completa se abstuvo de apoyar la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet en la última instancia, por lo cual también le consultábamos al ministro Barraza si este gesto de haberse finalmente quedado en el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet también respondía a un signo de lealtad por parte del Partido Comunista, a lo cual el ministro Barraza nos respondió que evidentemente el Partido Comunista siempre ha sido leal con todas las propuestas de la presidenta Michelle Bachelet, también haciendo eco con lo que planteaba el diputado Guillermo Tellier, presidente de la colectividad, quien decía que el episodio del reajuste puntualmente no estaba dentro del programa de gobierno, no es una política que tenga que ver con las propuestas de la presidenta Michelle Bachelet, que ellos suscribieron en un comienzo, por lo cual evidentemente había derecho también a tener ciertas diferencias. Pero de todas formas, las evidencias evidentes que existen entre el Partido Comunista, la Democracia Cristiana y el resto de las colectividades todavía no se resuelve, mucho menos tras este cambio de gabinete que no tuvo mayores modificaciones al comité político, por lo cual, Viviana, vamos a tener que estar atentos para esta semana, que va a ser clave ya con la instalación de los nuevos ministros y el probable comité político que vamos a tener durante la jornada de mañana, para ver cómo están los ánimos al interior de la nueva mayoría. Exactamente. Muchísimas gracias, Rodrigo, que estés bien.